por estar aquí esta mañana de domingo. Tenemos la presencia de Martín Jerez, un compañero de la agrupación, pertenece a la agrupación provincial y lleva el tema económico, bueno, su secretaría es Economía y Transición Justa. Y la verdad es que tenemos a un experto en banca que ha estado 41, ¿no? 41 años. Y si hay que rejubilar, serían 47. Así que yo creo que algo sabe de números y de cómo funciona el sistema. Y ahora nos va a traer una propuesta, bueno, un proyecto que ha hecho, una exposición sobre cómo funciona el sistema o el mercado eléctrico español. De ahí vamos a poder ver en qué ha influido lo que está ocurriendo ahora sobre el tema de la guerra de Ucrania, cómo ha influido en nuestra factura de la luz, por qué nos están cobrando las cantidades que nos están cobrando y las medidas que el gobierno ha estado llevando a cabo, cómo ha repercutido en esa factura. Pondrá comparativa de varias facturas para que podamos visualizar todo lo que explique, pero luego os pido por favor que si tenéis algún tema ya personal, que digáis, oye, pues que a mí me ha venido 200 euros de factura y yo no puedo pagar esto, necesito que me revisen esto para ver cómo puedo rebajarlo. Entonces, aquí estamos nosotros, ya a nivel local, y los compañeros lo revisamos ya pormenorizadamente, quedamos un día y dices, mañana por la tarde te vienes con tu factura y te decimos en qué punto hay que tocar esa factura para que la rebaje o por qué está ocurriendo eso. Porque si no, a él lo vamos, y mira la mía, y mira la del otro, y mira la... O sea que él nos va a explicar cómo funciona el sistema, nos va a poner la comparativa para que aprendamos a saber qué nos están cobrando y por qué, y luego ya los problemas personales individualizados los trabajamos nosotros desde aquí, desde la ejecutiva local. Y los compañeros que conocen perfectamente el tema también, Eva, Francis sobre todo, son personas que explican en sus trabajos una factura de la luz y saben también dónde hay que tocar para intentar rebajar lo máximo posible y que sea lo más justo a lo que estamos consumiendo y no se nos vaya por las nubes. Así que, sin más... Perdona, ¿en qué hora podemos tener la esa para...? Ahora, si queréis, o en un papelito, nos dejáis vuestro teléfono y os doy yo el mío, si queréis. ¿Cuándo estamos aquí? Y entonces podéis decirme, oye, que necesito ver mi factura y quedamos una tarde, ¿vale? Quedamos, que no que esté la sede abierta. Quedamos, porque vaya que estamos una tarde entera y luego no venga nadie. Así que si me dices, pues mira, el martes me viene muy bien, quedamos ya con esa persona y lo vemos pormenorizadamente, porque claro, aquí es ponernos... Claro, traéis varias facturas de varios meses para verlo. Y luego también se va a poner, el compañero va a explicar un caso particular, por ejemplo, para que veáis cómo de una forma rápida se pueden reducir los costes. Pero Martín en realidad se va a centrar en cómo funciona el mercado, el sistema español de energía y cómo podemos mejorarlo. Muy buena. Y cómo podemos mejorarlo o conocer por qué nos están cobrando esas cantidades y dónde está el influjo, sobre todo de la guerra de Ucrania, que todos conocemos. Y las medidas que ha tomado el gobierno, que de otra forma va a poner un claro ejemplo de qué ocurriría si no hubiera tomado el gobierno esas medidas. Así que ya sin más, te doy la palabra. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos, a Teresa, a la ejecutiva local por invitarme, a todos vosotros por estar hoy aquí. Antiguamente hasta ahora había que ir a misa. Afortunadamente hoy podemos venir a una sede socialista a hablar de problemas reales, de problemas que nos afectan. Teresa me ha presentado, yo soy también fui el candidato a la alcaldía en Viera, en mi pueblo, y soy allí el portavoz del Grupo Socialista y secretario general de aquella agrupación, mucho más pequeña que la vuestra, en afiliados, pero bueno, estamos también dando... El mercado eléctrico español, de lo que hoy vamos a hablar, es aparentemente muy simple, llegar y darle antes decíamos dar a los plomos, no sé si aquí también se decía así, ¿no? Cambiar los plomos, darle interruptor y que haya luz, pues está muy bien, ¿no? Hoy llegar ahí y darle, está muy bien y parece arte de magia, pero detrás hay una infraestructura y una inversión y un funcionamiento que es muy complejo y no es fácil de explicar a veces, aunque parezca lo contrario, es complicado. Hay que ver infinidad de normativas, hay que ver
infinidad de datos, hay que ver infinidad de funcionamientos que tienen que ver con los mercados que regulan y al final fijan el precio. Vamos a intentar hacerlo, me voy a centrar primero en explicaros cómo es el sistema eléctrico español, para que veamos la complejidad y la importancia que tiene, y luego ya iremos bajando más al nivel de lo que hoy nos interesa, que es el recibo. En definitiva, la factura que todos los meses nos llega de la compañía eléctrica, ¿no? ¿Y qué conceptos vienen ahí? ¿De dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Qué tuvo que ver en todo eso los gobiernos del Partido Popular? ¿Y qué tiene que ver en todo esto también los gobiernos, o concretamente el último gobierno, nuestro gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, ¿no? A partir de ahí espero que sea clara la conferencia, no tengáis ningún problema. Si alguna cosa veis que no está clara, levantad la mano y decídmelo y la paramos. Yo no tengo problemas de tiempo, mi mujer ya sabe que voy a llegar un poco tarde a Almería, que es donde vivo, pero no tengáis ningún reparo en preguntarme e interrumpirme cuando os parezca oportuno. Igual, al final, si queréis hacerme alguna pregunta más, pues me la hacéis sin problema, que intentaremos explicar. Igual que si es muy coñazo que te estoy soltando, es muy perma, me lo decís e intentamos acelerar, ¿no? Algunas transparencias las iréis viendo y a lo mejor paso mucho por encima sin meterme en el detalle, pues son muchos datos, pero bueno, merece la pena que de todas maneras tengáis una idea de cómo funciona esto, que es tan endiabladamente complicado, aunque parezca lo contrario. Bueno, tengo una transparencia que iremos viendo aquí en pantalla, si funciona bien, imagino que sí. Hemos intentado que sea dinámica, que sea atractiva, que llame la atención de lo que vamos viendo, ¿no? Empiezo por explicar un poco el funcionamiento del sistema eléctrico, y conviene que tengamos claro tres unidades de medida que continuamente salen cuando hablamos de la luz. Evidentemente ya sabéis que la unidad básica de potencia son los vatios, pues, y la factura es el kilovatio, son 1000 vatios. Es decir, todas las facturas, siempre la cantidad que aparece ahí son kilovatios. Pero en el mundo de la producción y de la gran comercialización, en realidad lo que se vende son millones de vatios o miles de kilovatios, y esos son megavatios, ¿no? Y de manera ya salvaje, por decirlo de alguna manera, ya lo suyo sería los 1000 millones de vatios, o los millones de kilovatios, o miles de vatios, de megavatios, que son los gigavatios, ¿vale? No vamos a hacer un examen sobre esto, ni mucho menos, pero sí conviene que tengamos que decir. Siempre me voy a referir a megavatios, 1000 vatios, incluso cuando hable del precio del megavatio, sacarlo en kilovatios es muy fácil, se divide por 1000 y se ponen ceros y coma, y ya veréis que es muy fácil, y por tanto es fácil de entender cuando veamos el precio. Otra cuestión importante es que la energía eléctrica no deja de ser el resultado de aplicar diferentes sistemas tecnológicos a distintas fuentes primarias de energía, como son los combustibles fósiles, los procedentes de biomasa, los minerales, concretamente la energía nuclear, y veremos lo importante que es la nuclear todavía en el sistema eléctrico español, que se obtiene por fusión de uranio. Por tanto, también es un recurso no renovable, un mineral no renovable. Y por último está lo que cada vez tiene más peso, que son las energías renovables, las que se obtienen de la propia naturaleza, y en este caso no son finitas, por eso no son renovables, ¿no? Como son el agua, el viento, el sol, lo que sea. Y en función de esa disponibilidad, pues se habla de energía renovable o no renovable, ¿no? El suministro eléctrico tiene una cosa importantísima, es que es un macrocircuito que permanentemente tiene que estar operativo para que cualquier usuario en cualquier sitio del país le dé al interruptor y tenga luz. Y para eso tiene que estar permanentemente, 24 horas al día, de las 7 días de la semana, de los 365 días del año, tiene que estar las máquinas generando, las centrales generando energía y subiéndola a la red, ¿no? Y todo ello, ahora veremos, hay un montón de infraestructura que es la que permite que cada usuario llegue a su casa y le
dé la luz cuando quiera y tenga luz. Por tanto, hay que estar metiendo más energía en el sistema, mucha más de la que se consume, muchísima más. Un poco sería el símil con el agua de abastecimiento que tenemos en la casa, para que cada vez que le damos al grifo, abre y salga agua, tiene que estar, la empresa en este caso tiene que estar, que se encargue de la gestión, tiene que estar metiendo agua en las redes y las redes tienen que estar cargadas a toda la presión para que se abra. Pero aquí la diferencia es que la luz no se almacena. Por tanto, la que se echa en el agua cuando se echa a las redes, si no se abre, están las redes. Aquí no, la que se echa a las redes es energía perdida. Antes me hablaba alguien de qué pasa con el que se conecta clandestinamente a las redes y se lleva energía y no la paga. En realidad no pasa nada. Es que la energía está ahí y se va a perder de todas maneras. Pero evidentemente hay que pagarla, ¿no? Porque si no, las empresas privadas que ponen esto en marcha, pues cerrarían. Esa es la realidad. Por tanto, estamos hablando de un sistema que tiene que estar permanentemente cargado, tienen que estar permanentemente las centrales metiendo energía. De hecho, están obligadas a subir a la red toda la que produce. La red eléctrica, ahora lo contaré, él decide cuánta energía tiene que subir, pero cuando la red eléctrica le dice, sube usted toda la que produce, tiene que subir en ese momento, ¿no? Y evidentemente opera un montón de agentes en el sistema para que el usuario final pueda tener energía cuando quiera, energía eléctrica, ¿no? Eso condiciona el funcionamiento del sistema. Si tuviéramos una sola central eléctrica y un solo cliente, longitudinalmente estaremos viendo aquí una central eléctrica que sube la electricidad mediante una estación de bombeo, la sube a la red de transporte de alta tensión, luego una subestación la baja para poderla meter en la red de distribución y al final estaría llegando a través de los cables ya de las calles y demás, estaría llegando a la casa del cliente. Eso sería así de sencillo. Por tanto, cuando el cliente vaya a utilizar la luz, pues la central se accionaría y estaría todo funcionando y estaría perfecto, pero no es así. La realidad es que lo que tenemos es un macro complejo en el que hay montones de centrales. Os puedo decir que nucleares hay 6, pero en el ciclo combinado, las que utilizan gas, hay más de 800 en todo el país. Y centrales eólicas, parques eólicos, pues no hace falta nada más que moverse por el país, estamos viendo la cantidad de parques eólicos que hay y miles y miles de hectáreas ocupadas por placas solares, ¿no? Por tanto, todas esas centrales, todas esas plataformas están vertiendo energía a la red de alta tensión y a partir de ahí va llegando al final a cualquier usuario del país. La luz cuando llega a nuestra casa no es ni renovable ni no renovable, es luz. Hola, buenos días. Luz, por decirlo. Sí. Tenemos empresas productoras y empresas distribuidoras. Sí, ahora llegaremos a todo eso. Os lo contaré todo como está desglosado el sistema. Pero lo que quiero decir ahora mismo es la idea, es decir, que las empresas productoras, sí, que sí es verdad, son una, aunque la propietaria sea la misma, el mismo grupo empresarial. Ahora hablaremos de los grupos empresariales, pero la empresa productora es una y tiene una regla de funcionamiento y la comercializadora y la distribuidora es otra, aunque el propietario sea el mismo, o los propietarios son los mismos. Pero ahora lo veremos. Pero en definitiva lo que quería ver el esquema de funcionamiento es este, ¿no? Es decir, un montón de plantas generadoras vertiendo tensión a la red. Cuando la tensión eléctrica llega a nuestra casa ya no es ni renovable ni no renovable, es corriente eléctrica. Y punto, ahí sí, la que estamos viendo ahora mismo es corriente eléctrica. Ahí ya no hay diferencia entre lo que es. Y dicho sea de paso, nos da ya lo mismo si se produce en Bilbao o en Madrid. En definitiva, es tensión eléctrica que se sube al circuito que hay, al macrocircuito, y nos llega, estamos donde estamos y se acabó. Claro, todo eso luego hay que ver cómo se organiza económicamente y en funcionamiento, ¿no? Para que tengamos una idea, el sector del sector empresarial de las empresas energéticas, concretamente lo que es la red eléctrica, las empresas que producen electricidad, las que producen gas, que también el gas también tiene que ver con toda esta historia, y las que producen renovables valían en la bolsa, antes ayer en la bolsa
137.356 millones de euros. Valían en la bolsa, es decir, los propietarios si hubieran vendido sería masivamente, no que hubiera caído el valor de la acción, se hubiera ido a los suelos, pero bueno, valían el otro día en la bolsa 137.000 millones. Es decir, que no estamos hablando de echar un huevo a freír, ni mucho menos en términos técnicos, pero tampoco en términos económicos, ¿no? La realidad es que estamos hablando de un sector, el de la electricidad, que en términos de contribución al Producto Interior Bruto, a la riqueza del país, es bastante importante. Las estadísticas del INE, en 2015, para que tengamos una idea, las inversiones que se hicieron en electricidad eran el 15% de las inversiones totales del sector industrial español. Decir también que tiene más, en torno a 40.000 empleos y aproximadamente son unas 14.000 empresas, aunque algunas sean muy pequeñitas y otras sean gigantes, pero el sector energético tiene alrededor de 14.000 empresas y 40.000 empleos más o menos, y empleos de alto valor añadido. Quiero decir, empleos con sueldos altos y demás, ¿no? Por tanto, hablamos de un sector empresarial importantísimo, ¿no? La demanda del gasto en electricidad, para que tengamos una idea de la importancia que tiene la electricidad en la economía, algo menos de las 2/3 partes de los productos en gastos, o sea, de los gastos en productos energéticos que tienen todas las empresas españolas, algo más de 2/3 partes son electricidad. Por tanto, la importancia de la electricidad en el funcionamiento de la economía es enorme. Esto quizás no lo veáis bien, no lo sé, pero sobre todo desde atrás, pero sí os puedo decir esta transparencia, lo que intenta contar es el peso que en algunos sectores empresariales tiene el consumo eléctrico, el gasto energético, el gasto en electricidad. Por ejemplo, en fabricación de cemento, cal y yeso, supone casi el 13% de sus gastos. La extracción de minerales metálicos, pues alrededor del 9%, la captación, depuración y desalación, distribución de agua, supone por encima del 8%. En los próximos días hablaremos en la sede central de la desalación, y se ha incrementado el precio del agua desalada, se ha multiplicado por 3, porque entre otras cosas todo es electricidad. Por tanto, la electricidad es un tema absolutamente trascendente en este país, tanto es así que es el verdadero causante del nivel de inflación que tenemos ahora mismo, que es altísimo. Afortunadamente en España ahora mismo estamos hablando de tasas de inflación poco más bajas del resto de Europa, y todo el mundo apunta de que son gracias a las medidas que está tomando el gobierno para controlar, no rebajar, sino controlar, porque rebajar es absolutamente imposible, pero sí controlar que el precio de la luz no se vaya a las nubes, donde lo hemos visto en algunos días este verano. Bueno, para que tengamos una idea, la demanda, cuando oigáis hablar de demanda en barra, una curiosidad, quiero decir, la demanda de electricidad que se mete en las compañías eléctricas, las centrales, suben a la red, fue 256.000 gigavatios. Multiplicado por un millón, estaríamos hablando de miles, cientos de miles de millones de kilovatios, ¿no? Esa es la realidad, 256. En 2021 tuvimos más consumo eléctrico que en 2020. El COVID evidentemente restó mucho consumo, y este año afortunadamente, yo creo, y lo digo así como suena, afortunadamente estamos consumiendo menos, porque entre otras cosas Europa está esforzándose de que todos los países rebajen el consumo por la dependencia que tenemos con el gas, ¿no? La estructura de clientes, que es lo que tenemos aquí, somos 29 millones en números redondos de usuarios, de abonados, en definitiva, de usuarios, de gente que tienen contratos de consumo eléctrico en el país. 29 millones, ¿eh? 29 millones no es poco, es una cifra muy elevada, ¿no? Hay que decir aquí que el peso mayor está en los domésticos, ¿no? Que son casi 28 millones. No el consumo. El consumo, como veis, aquí estaría el consumo y aquí el número. Es decir, el consumo está en las grandes empresas que sin duda alguna tiran muchísimo del consumo eléctrico. Antes veíamos la cifra
por sectores y evidentemente eso hace que si la luz es muy cara, eso se traduce en un alza en los precios de todo, absolutamente de todo. De hecho ahí tenemos las cifras de la inflación que son enormes, son criminales, pero están ahí y por tanto controlar el precio de la luz, hacer que sea lo menos alto posible es el mayor esfuerzo que se puede hacer. Bueno, ahí está lo mismo que hemos visto antes, pero en barras, ¿no? Si no quiero decir, lo azul serían los domésticos, las 2.0, que es el tipo de sector, y el resto es los grandes consumidores. Sin embargo, aquí al lado estaríamos viendo la energía y los domésticos solo consumen este trocito de aquí, de ese pastel que supone el consumo total, ¿no? Por el lado de la oferta, aquí tenemos lo que es la generación eléctrica por tipo de, aquí a la izquierda veis el tipo de tecnología. Empieza por la hidráulica, casi un 12% de la energía se produce al abrir los pantanos, así de claro, dejar que salga agua por las presas de los pantanos y las turbinas recogen ese agua y producen electricidad. Desgraciadamente este año la sequía está haciendo que la producción de electricidad hidroeléctrica se haya desplomado, se haya venido abajo absolutamente y eso hace que se haya disparado el coste por el efecto que ahora veremos porque hay que buscar alternativas y la alternativa de producir electricidad con el gas. Pero bueno, cada vez más el 47% casi arriba es renovable, ¿eh? Eso está muy bien, además no hay nada más que ver que desde 2018 hasta 2021 hemos pasado de producir con renovables el 38% a casi el 47%. De 2018 a 2021 pues ya sabemos que el gobierno también merece que tengamos en cuenta qué está aportando el PSOE a este tema de las energías renovables. Y habría que decir cuánto aportó en la época de Zapatero y Rajoy se encargó de machacar aquella historia con una serie de cosas que ahora contaremos. Es decir, que afortunadamente gracias a los gobiernos socialistas cada vez tenemos más energía renovable en el país y cada vez se genera menos no renovable que en definitiva la que contamina, la que provoca el cambio climático. Hoy estamos a 5 de noviembre y tenemos un día precioso de playa y no es normal, por mucho que vivamos en Almería, pero no es normal que tengamos el aire puesto y 30 grados casi que tendremos mediodía. Algo habrá de cambio climático, ¿no? Por más que se lo niegue Trump y algunos de sus amigos, incluso españoles, ¿no? En fin, esta es la realidad de la producción, insisto, hidroeléctrica. Muy importante el peso que cada vez está teniendo la eólica. Se produce el 23% en 2021 fue ya producida por los molinos, ¿eh? 23%. Y la solar también producía aquí, la solar fotovoltaica, el 8%. También va subiendo y evidentemente. Pero claro, el gran problema de la eólica y de la solar es que la solar se acaba con el día y con la luz, con el sol, y la eólica se acaba con el viento. Esa es la realidad. Por tanto, esos días hay que echar mano de las otras, de las de abajo, que son las no renovables, ¿no? Aunque sean menos cada día. De hecho, como vemos, en este gráfico se puede ver en 2011, 2012, cómo se fue subiendo, 2013, 2014, 2015 ya con Rajoy se baja, se vuelve a subir en 2016, pero se vuelve a desplomar en 2017 y es ya en los últimos años cuando se vuelve a disparar el peso de las renovables. Lo importante del peso de las renovables es que no vale, no cuestan dinero, hay que invertir, pero no tienen coste desde el punto de vista de la producción de electricidad, es gratis, así como suele. No obstante hay que pagarla, pero ahora veremos cómo se hace, ¿no? Si cada vez tenemos más renovables y no necesitamos echar mano de las del gas, pues seguramente el precio de la luz será prácticamente nulo, casi. De hecho, hay días y horas en los que la luz no vale nada. Así como suele. Hay momentos del día en que la luz no vale nada. Vale solo los peajes y lo demás. ¿Por qué? Porque evidentemente toda la que se está metiendo en ese momento es solar o térmico, lo que sea, no se está metiendo de ninguna no renovable y esas no hacen que suban el precio, ¿vale?
Bueno, aunque estemos produciendo cada vez más energía con renovables, son menos todavía que las no renovables. Pero la planta, lo que es la potencia instalada, sí que tenemos más potencia instalada ya de renovables que de no renovables. El problema es que, insisto, el sol está a la hora del día que está y la energía eólica funciona cuando hay viento, ¿no? Y la hidráulica cuando hay agua. Y ahora mismo las presas están prácticamente vacías. Esa es la realidad. Por tanto, por mucha potencia que tengamos, no la estamos utilizando porque no hay agua. Esa es la realidad. Y tenemos que echar mano de las de abajo, que son las caras, ¿no? La potencia instalada, aquí lo veis un poco en ese gráfico, ya de manera resumida. Y luego también recordar que el sistema eléctrico español está absolutamente vinculado con Portugal. De hecho, tenemos un mercado único, el MIBEL se llama, luego lo explicaré, y por tanto compartimos la misma energía, lo mismo que se produzca en España, se produzca en Portugal, nos la cambiamos. Pero también tenemos un intercambio con Francia e incluso con Marruecos. Francia, Andorra e incluso con Marruecos. Es decir, que al final veremos como haya un mercado no único, pero un mercado europeo que tira de electricidad de un país a otro. Es decir, cuando a uno le falta, coge de otro y viceversa. Por tanto, ya es difícil que tengamos problemas de electricidad. Es decir, yo recuerdo hace 12 o 13 años en Mallorca, en las Baleares, había problemas puntuales de electricidad. Tuvieron que llevar centrales en barcos, centrales que ahora veremos las que son, para poder potenciar la electricidad en Mallorca o en Baleares, porque no había, ¿no? Eso ya es prácticamente imposible. Si se cae una central, hay refuerzos suficientes y si no tiras de la que produce en Francia, en Portugal, Marruecos incluso, eso ya no pasa, ¿no? Afortunadamente. Y claro, por cierto, todo eso vale dinero. No es algo que cae del cielo, ni mucho más. Bueno, de hecho, en gigavatios exportamos casi 15.000, esto fue en el año 2020, e importamos, trajimos de fuera más de Francia que de Portugal, pero trajimos alrededor de 18.000 de gigavatios, ¿vale? Por tanto, todo esto lo que quiero decir es que tenemos un sistema que ya permanentemente nos da certeza de que hay electricidad, pero también es verdad que tiene que tener su funcionamiento y sus precios. Para que tengamos una idea, hay 45.000 kilómetros de redes de alta tensión recorriendo el país. 45.000 kilómetros de redes de alta tensión y 93.000 no transformadores, sino distintos transformadores capaces de transformar 94.000 megavatios. O sea, una potencia infinita. Esa es la red de alta tensión. La red que distribuye la electricidad hasta llegar al hogar son más de 800.000 kilómetros. Para que tengamos una idea de la importancia que tiene esto. Más de 800.000 kilómetros. Bueno, esto que vaya aquí no lo vais a entender. Eso es. Pero sí quiero centrarme en dos cosas. Aquí hay un momento que se llama año 1997 y hay otro importante en 2014 y 2015. Las grandes medidas que se tomaron para cambiar el sistema, el funcionamiento del sistema eléctrico español, inducido también, hay que decirlo, en un primer momento por la Unión Europea. No olvidemos que estamos en un club que se llama Unión Europea y que dicta legislación que la tienen que aplicar todos los países. Es decir, que aquí cada país no puede hacer lo que le dé la gana por nada, absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir en un club que se llama Unión Europea y que, entre otras cosas, nos va a dar a este país, a nosotros, 150.000 millones, 75.000 en subvenciones a fondo perdido y otros 75.000 en préstamos a causa del COVID. ¿Entendemos? Es decir, que si estamos en un club, tenemos que cumplir las reglas del club. Y el club decidió en el año 1997 que los sistemas eléctricos nacionales de cada país se adaptaran a un funcionamiento que es el que tenemos ahora mismo, que ANMA se encargó de legislarlo de adaptarlo legislativamente entre el 1997 y 2003, que ha dado lugar básicamente a la separación
de las empresas, primero a que sean todas empresas privadas, eso es lo primero, ya no hay empresas públicas, salvo Red Eléctrica, que no es pública, nada más que el Estado tiene un porcentaje muy elevado ahí de participación, concretamente tiene el 20%, pero todas las demás son privadas. La macroempresa que había, que era Endesa, se privatizó, es verdad que ANAS se encargó de que se quedaran presidiendo a sus amigos, pero se privatizó, se vendió, y si yo no recuerdo mal, la compró una italiana, que es E.ON, ¿no? Así que todo eso se hizo en el año 97, que fue liberalizar el mercado, separar las actividades, por un lado la generación, por otro lado la red de alta tensión, el operador, y luego las distribuidoras y las comercializadoras. Porque nosotros a quien le compramos la luz no es ni a la productora, ni a la red eléctrica, ni a la distribuidora, es una comercializadora, ¿vale? Todo eso ya está separado y eso se separó entre el año 97 y el 2003. Distribuidores y comercializadores No son lo mismo, para nada, no son lo mismo. Otra cosa es que el dueño sea cualquiera de estos grupos empresariales que antes hemos visto. Buenos días, Endesa o Iberdrola o Naturgy o alguna de estas. Un ejemplo de productor, de empresa productora de electricidad. Pues ahora vamos a llegar y pediré algunas, pero todas están en esos 7 o 8 grandes grupos que antes hemos visto que cotizaban en la bolsa de Madrid por 137.000 millones. ¿Esas son comercializadoras? Tienen de todo, es decir, tienen productoras, tienen distribuidores, tienen comercializadoras, pero también hay miles de comercializadoras muy chiquitillas. De hecho, la subida del precio ha quitado del medio un montón de ellas y han dejado colgados a sus clientes con los contratos porque no podían sostener los precios, tenían contratos firmados, bueno, eso ya llegará, tenían contratos firmados a largo plazo y no los podían sostener, han desaparecido. Es muy fácil hacerse comercializador. Tienes una VAR, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, y te contratas porque en el fondo la luz no la vas a dar tú. Yo puedo ser comercializador, yo puedo vender la luz, pero la luz la va a dar la distribuidora. Compras la corriente y luego vendes. Claro, y te la va a dar la distribuidora. Y si tienes un problema técnico, vas a llamar a la distribuidora, no vas a llamar a la comercializadora. A la comercializadora no le veas el nombre, nada más que con la factura y con el contrato. Todo lo demás la distribuidora. ¿Vale? En fin, esto que lo que quería decir es que con ser un mercado aparentemente libre, que lo es, fijaros, esto llega hasta el año 2017, la locura de reglamentos, de decretos, de leyes que se han ido subiendo y haciendo cada año para regular ese funcionamiento. Es decir, del 2017 aquí, la misma película que hay ahí la podríamos ver repetida hasta hoy, ¿no? Porque es inmenso lo que hay que regular para poder hacer que esto funcione y que sea eficiente, ¿no? Pero insisto, dos fechas importantes, dos periodos, 1997-2003, con José María Aznar, liberaliza el mercado, liberaliza las empresas, crea una cosa que ahora veremos, que es la subasta de la luz, ahora veremos cómo funciona, y esa la crea también en el año 2003, concretamente se creó, y la crea Aznar, ¿no? Y Rajoy, en el año 2014, lo que hizo fue dos medidas importantísimas, lamentablemente importantísimas, que fueron cargarse la tarifa de último recurso, y ese era lo último que quedaba del precio regulado, que era la tarifa de último recurso, la TUC, esa sí la fijaba el gobierno era el que decidía qué pagaban la inmensa mayoría de usuarios. Si bien es verdad que había un déficit, que esa tarifa, como no cobraba el precio real de producir la electricidad y distribuirla, se había montado un déficit impresionante que ahora veremos también y que lo estamos pagando. Que no se perdona, que está ahí y se lo estamos pagando. Pero es verdad que está ahí. Lo que hizo Rajoy fue cargarse esa medida e introdujo el precio voluntario del pequeño consumidor, que ahora veremos, y dicho sea de paso, lo que trasladó a los usuarios es que se pagaba lo que valía la luz, ya no había subvención. Eso lo hizo Rajoy. Por eso, como socialista, me cabrea y me provoca una ira absolutamente bestial cada vez que oigo a alguien del PP criticando el precio de la luz o la mala gestión que el gobierno socialista está haciendo con la luz. Y hay que echárselo a los modos.
Oiga, el funcionamiento del sistema eléctrico, todo el funcionamiento del sistema eléctrico hasta hoy lo diseñaron gobiernos del PP, de José María Aznar y de otro señor que llamaba Mariano Rajoy, Brea, me parece que era, ¿no? O Brea. Brea era un magistrado para en definitiva, eso que lo tengamos muy claro, ¿no? Por tanto, el gobierno actual lo que está haciendo es tratando de enredar esta bestia, así entre comillas, tratando de que no se vaya a las nubes por los efectos que veremos ahora más. Si soy muy pesado, por favor decídmelo y intento agilizar más, ¿no? Bueno, pasamos en definitiva, esto es muy largo de contar, pero pasamos en definitiva de un mercado muy regulado, que todos nos acordamos porque algunos ya tenemos alguna edad, a un mercado que hoy tiene separadas las actividades. No quiere decir que el propietario sea, puede ser el mismo, ¿no? Pero es todo un sistema en el que la producción es diferente, tiene unas reglas de funcionamiento, digamos, libres y se regulan en el mercado de mayorista que ahora veremos. El transporte también se hace a través de una empresa semipública, en este caso de la Red Eléctrica Española. La distribución la hacen otras empresas, son las que cogen la luz de las redes de alta tensión y las meten en definitiva en los pueblos y en los polígonos industriales, en definitiva donde están los usuarios. Las comercializadoras, que son las empresas que se encargan de firmar la compra con las empresas mayoristas y luego firmar contratos con los usuarios, con todos nosotros, ¿no? Y luego hay otra serie de digamos, apartados de empresas privadas, todas, siempre insisto, empresas privadas. Por eso cuando alguien, vuelvo a decir, cuando alguien le echa la culpa al gobierno socialista del precio de la luz, habría que meterle los dedos en los ojos, no se merece otra cosa, porque o lo dice por ignorancia o lo dice por mala leche, ¿no? Porque la realidad, insisto, es que esto es lo que hay, o lo dice por las dos cosas también, ¿vale? Bueno, en definitiva, hoy lo que tenemos son productores, redes de transporte, la Red Eléctrica Española, el operador del sistema, que es quien controla que todo esto funcione, que también es Red Eléctrica, el operador del mercado, que es la bolsa, como puede ser la lonja del pescado, pues estamos en Adra, ¿no? Yo vivo en realidad, cuando voy a mi tierra, no voy a Vera, voy a Garucha, que es donde tengo mi apartamento, por tanto, veo allí cómo funciona la bolsa. La bolsa, os recuerdo todavía cuando le llevaba las cuentas a un comercial de fruta y hace muchísimos años cuando trabajaba y la referencia en el tomate se llamaba Riolara. Si no me equivoco, no sé si todavía funciona, pero entonces funcionaba y era la referencia del tomate. Es decir, la lonja donde se fija el precio, empresas privadas y consumidores privados organizados como sea. Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? De hecho, esta estructura que vemos en la transparencia era la que teníamos y la que todos recordamos, sobre todo los que somos más mayores. Todavía nos acordamos de la compañía sevillana de electricidad y algunos os acordaréis hasta de la hidroeléctrica del Chorro, que era la matriz primera de donde sale luego Sevillana de Electricidad, y Sevillana terminó en Endesa. Sevillana terminó en Endesa, es decir, hasta el año 97 ese era el dibujo que teníamos, es decir, grandes empresas que canalizaban todo, la producción, la comercialización, todo en una zona del país. Era un monopolio, ¿no? Fueran públicas, fueran privadas las empresas. Y el gobierno que fijaba el precio, les decía cómo se podía comercializar. ¿Quería decir algo? No, continúe, pero Tutearme, por favor, estamos entre compañeros. Gracias. Bien, hoy lo que tenemos por un lado, tenemos un mercado libre, que es de la generación, con un montón de empresas, perdonadme que no se ve del todo bien. ¿No puedo ampliar? Sí, perfecto. La generación, y ahí como veis tenemos pues, grupos empresariales que pueden ser propietarios de diversas, de muchas, de pocas, de las que les parezca bien, centrales de generación eléctrica. El transporte, que se encarga de hacerlo, Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española es una empresa semipública. El Estado aquí tiene un 20% del capital. Un 20%, solo el 20% del capital. La distribución, que también la hacen, en este caso son aproximadamente 5 o 6 empresas grandes y el resto son pequeñitas que pueden ser también de los grandes grupos. Concretamente pueden ser
Iberdrola, de Endesa, de Fenosa, de Gas Natural, de cualquiera que sea, ¿no? Pero evidentemente tienen una actividad separada, aunque sean la misma. Y por último, la comercialización, que la hacen, pues tenéis ahí diversas empresas, también algunas son del grupo de Iberdrola, también tenemos Endesa, que tiene Endesa 21, es comercializadora, pero es de Endesa, ¿no? Y pequeñísimas empresas. Sin ir más lejos, en Cuadra de la Almanzora hay una pequeña que montaje eléctrico Portillo que genera electricidad y también vende electricidad. Tiene la doble función, pero una empresa pequeñita, ¿no? Y por otro lado, tenemos eso es lo que sería el flujo, digamos, el flujo físico, cómo va la luz de la generadora, a la red de transporte, a las empresas de distribución y luego a los usuarios, pero el dinero va de las empresas generadoras, se encargan de cobrar del mercado, de la lonja, así como suena, no cobran del usuario, sino de la lonja, y la lonja cobra a las comercializadoras, ¿vale? Cobra a los que vienen a comprar tomates, en definitiva, ¿no? Y los usuarios, en definitiva, los consumidores le compran a quien esté en esa última parte, ¿no? Por medio tenemos dos organismos, que sigue siendo uno, el operador del sistema, Red Eléctrica, que se encarga de asegurar que todos los días entra suficiente energía a la red para que cualquier usuario tenga energía, esté donde esté. Eso se encarga Red Eléctrica de exigir y de pedir que todos los días haya suficiente oferta de luz en la red para que llegue a la teórica demanda que es lo que se da. Como podéis imaginar, la experiencia que tiene Red Eléctrica a la hora de saber lo que vamos a consumir a la hora 7, la hora 22 de mañana o dentro de una semana, yo vaya muchos años haciéndolo, ya se sabe, es decir, puede haber pequeños diferencias. Y luego por medio está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se encarga de asegurar que no haya acuerdos entre uno y otro, acuerdos que tergiversen los precios, ¿eh? Y hemos de pensar que funcione y funciona bien. Es decir, porque las multas que ponen, cuando las pone la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, son brutales. Hace poco tuvimos una multa desde que pasaba de los 100 millones de euros, no a la eléctrica, sino a las empresas que se reparten las contratas de obras del Estado, porque se ponían de acuerdo. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia las estuvo siguiendo y cuando descubrió el pastel y lo pudo probar, pues le cayó una multa de más de 100 millones de euros a la eléctrica y a la que esa es la realidad, porque por mucho que tengamos esto, bueno, el mercado, el operador del sistema que lo controla la red eléctrica, lo que se encarga básicamente de que haya un equilibrio permanente y permanentemente a disposición de los usuarios entre la generación y el consumo, y se encarga además de lo que son los servicios de ajuste, porque por mucho que se hagan contratos, siempre hay momentos en que uno se puede quedar corto, un comercializador, ¿me entiendes? ¿No? Esta imagen que estamos viendo aquí, ¿qué es? Esta es la central del operador de sistemas de red eléctrica española. Eso. Esto aquí es donde se está controlando todas las redes del país, diariamente. Y es desde ahí donde se le pide a una central que suba la potencia, o que la baje, en función de la demanda. Eso se encarga, insisto, una empresa pública, 20% del capital del Estado, que se llama Red Eléctrica Española, que es clave en todo esto. Es decir, entre unos que producen energía y otros que consumen, que no son lo mismo, tengan la seguridad, los que la reciben, de que la energía está por medio. Bien, aunque hay multitud de empresas, antes hablaba de 14.000 empresas, la realidad es que el país está repartido en 4 grupos, esa es la realidad. Es decir, esas empresas que antes veíamos que en la Bolsa de Madrid cotizaban por 137.000 millones, pues Endesa, a través de las subcomerciales, de sus empresas comerciales, de sus empresas de comercialización, tiene más de 10 millones y medio de clientes contratados. Iberdrola tiene más de 10 millones de clientes contratados, y esto era en el año 2018. Naturgy tenía casi 5 millones de clientes. Y una que no sé qué narices es, EDP, tenía 1.140.000. Tanto es verdad que tenemos un mercado libre, bastante liberalizado, pero es verdad que hay grandes grupos empresariales
que lo controla, eso es cierto. Nosotros en esta transparencia y en la siguiente podemos ver la diferencia entre la comercializadora y la distribuidora. La distribuidora es la que nos va a dar la luz, la que nos va a llevar la luz hasta nuestra casa, pero la comercializadora es la que nos lo cobra. Es decir, a la comercializadora no le podemos decir que tenemos un problema con el enganche, se lo tendremos que decir a la distribuidora, pero tampoco la distribuidora nos va a cobrar por así, tengámoslo claro. Es decir, son actividades absolutamente diferentes, ¿no? Vamos a entrar ya en el capítulo de costes. ¿Qué es lo que pagamos? ¿Qué es lo que pagamos cada vez que pagamos la factura? Hay tres tipos de costes que tienen que ver con la electricidad. Uno son los costes de producción de la electricidad y esos son libres. Ahora veremos cómo funcionan, pero eso están en un mercado libre entre la generadora y la bolsa, entre comillas, esa que hablamos antes, la lonja, la OMI y las empresas comercializadoras. Por tanto, ahí los precios que se ponen son libres, ahí el gobierno no interviene nada. Es verdad que ha regulado y ha tomado medidas que ahora veremos que están haciendo que los precios por lo menos se controlen, ¿no? Pero el gobierno diariamente ahí poco puede hacer. Hay todo un tema de costes que también pagamos ahí, que son las restricciones técnicas y servicios de operación, el margen de comercialización que se tiene que llevar las empresas que comercializan la electricidad, si no, no funcionaría. No conozco ninguna empresa que funcione a pérdida, ¿verdad que no? Y si funcionan como bancario, diría, yo lo hubiera recomendado que lo hubiera cerrado, porque la púa que nos iba a dejar el banco de la marinera, algunas no han dejado, o más de una. Bueno, están luego los costes regulados, esto se lo fija el gobierno, que todo este paquete, estos son los que tienen que ver con los peajes de la luz por las redes de alta tensión, los peajes de potencia, los peajes de consumo, los pagos por capacidad, pérdida, en fin, todos esos capítulos de, digamos, de costes que son los que garantizan que funciona el sistema, y que evidentemente lo tiene que pagar el Estado. Esto es tanto como decir, las cañerías que nos traen el agua a las casas, evidentemente las tiene que mantener el ayuntamiento o la empresa concesionaria, y el mantenimiento cuesta dinero y en el recibo del agua lo llevamos metido. No lo olvide nunca, ¿no? Pues todo lo mismo, es decir, toda esa plataforma, toda esa infraestructura tiene unos costes y alguien la tiene que pagar, ¿no? Y luego están los impuestos, ¿no? Todas las actividades económicas, todas, pagan impuestos. Pagarán IVA, pagarán impuestos especiales, como el caso del impuesto especial de la electricidad, o cualquier otro de impuesto directo, indirecto, tasas, pero los impuestos están ahí y hay que pagarlos, ¿no? Los costes regulados en el año 2019, ahora veremos con más detalle, fueron 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros. El 10% prácticamente de lo que cuestan las pensiones del país. Así de claro, para que tengamos una idea. Es decir, solo mantener esa infraestructura, 10.000 millones. 7.000 eran primas que se pagaban y se siguen pagando a las empresas renovables, a las tecnologías renovables, para que podamos tenerlas. Es decir, si no se le dan primas, evidentemente no la hubieran colocado, no hubieran producido, no hubieran montado esas plantas de eólica, ni de energía solar, ni nada de eso. Y eso solo se lleva 7, ahora veremos lo que se lleva en el año 2021 y 2022 con más detalle, pero se llevó un paquete importante y eso lo pagamos todos, ¿eh? Que lo tengamos claro que eso lo pagamos todos. Bien, es verdad que como son costes regulados, el Estado, por ejemplo, ahora lo que está haciendo es rebajando, asumiéndolo el propio Estado con otras partidas, y en lugar de cargarlo a los consumidores para rebajar la factura, lo está apartando y ahora veremos. La red de distribución, solo la red de distribución se lleva más de 5.000 millones de euros, solo la red de distribución. El déficit de tarifa, y esto es importante, lo que cerró Rajoy en el año 2014, era lo que no se había cobrado por las tarifas para ese año a los usuarios, que eran alrededor de 14 o 15.000 millones de euros, se va pagando cada año y lo pagamos todo. Por eso también a veces cuando decimos, por ejemplo, pasa con el agua desalada, pues que no nos suban el precio del agua y que lo vayan dejando acumular y nos lo cobren en los próximos años. Yo no sé si es
moralmente ético, porque en realidad lo que estamos pagando ahora los usuarios de hoy es la púa que se dejó en el año 2000, en el año 97, en el año 2000, en el año 2003, 2004. Es verdad que en aquellos momentos el precio fue más, digamos, más asumible, pero se quedó una deuda, que es la que estamos pagando ahora mismo, y que el año 2019 se llevó a 2.000 millones. La red de transporte, 1.700 millones, 778 a los sobrecostes no peninsulares, es decir, por tener corriente eléctrica en la isla, y Ceuta y Melilla, evidentemente hay que pagar también sobrecoste. Para que todos los usuarios del país paguemos lo mismo, hay que pagar también un exceso a ese sobrecoste de llevar la luz allí, ¿no? Los pagos por capacidad, que hay centrales que no producen muy poco, pero si queremos tenerla ahí, esto sería tanto como decir, si queremos tener un generador en la puerta, o utilizarlo cuando nos falte corriente, pues tenemos que pagarlo. ¿Quién decide el pago de esa deuda? ¿Qué va? El gobierno de turno. El Gobierno gobierno. de turno. Pero, insisto, está la deuda, pero no siempre parte de esa deuda se repercute. Es decir, ahora mismo todo este capítulo de costes a los consumidores se ha reducido en un 55%. ¿Por qué? Porque se está repartiendo de otra manera, que ahora lo explicaré, y porque el Estado está asumiendo parte de esto. Esto es lo que hay, no hay más milagros. Bueno, aquí esos mismos datos los tenemos aquí en barra, ¿no? Es decir, como veis aquí en el año 2022, las previsiones son que esos 17.000 millones sean 16.303 millones, y la distribución que hay ahí, veis que esos gastos, los 9.000 millones son los costes, 6.600 a pagar las energías renovables, 488 millones la retribución a los sistemas no peninsulares y el déficit de tarifa 2.396 millones. Eso está ahí, eso es así y difícilmente se puede hacer de otra manera. Insisto, parte del Estado, el Estado asume parte de estos costes, pero ya es otra perspectiva. El esquema básico del funcionamiento antes os contaba lo que es la luz, cómo viaja, pero el precio, en definitiva lo que pagamos, hay contratos. No todo va por la lonja, no toda la luz se vende en la lonja. A través de esto sería la venta de electricidad de la productora a través de la lonja a la comercializadora, en definitiva al mercado minorista, que somos los clientes finales, pero también hay contratos que suelen ser contratos a largo plazo que se llaman contratos bilaterales o PPA, que son los que firman básicamente las empresas de energía eólica y solar con grandes consumidores al final. Imaginaos, por ejemplo, la red de Aquaman, que tiene un montón de las desaladoras que son grandes consumidoras, esas firman directamente contratos con empresas energéticas, con las productoras energéticas, ¿no? Lo cual no quiere decir que les salga más barato. Depende de todo, ¿no? Cuando la luz baja, si tú tienes un contrato fijo, pierdes, ¿no? Si la luz sube, ganas si tienes contrato fijo, pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Más del 70% de la electricidad que se comercializa se hace a través de la lonja. La lonja se llama PUR o OMI, que ahora veremos, son las siglas, el acrónico de Operador del Mercado Ibérico de Electricidad. Pero conviene tenerlo, 70% de la electricidad va a través de esa lonja, insisto, que es la subasta. Lo demás son los contratos, el otro 30% son los contratos fijos, directos, entre las grandes productoras y los grandes consumidores. Insisto, pues cadenas en este caso puede ser Aquaman, pero también puede ser una fábrica, Cosentino, por ejemplo, de los que firman contratos a largo plazo con grandes productoras, lo cual quiere decir que la luz que le llega a Cosentino sea la que le ha vendido. Imaginar, Cosentino puede tener un acuerdo con una solar de Baza, la de Guadix, y la luz que le llega no es la luz que se vende en el sistema, pero se la cobra, la paga en función del acuerdo que tiene con esta empresa. Evidentemente ya se encargará la empresa de cobrar del sistema menos electricidad de la que va a vender, porque una parte se la va a cobrar directamente al consumidor. Vale, entonces Cosentino llega a un acuerdo con una empresa productora de energía
energía eléctrica y le dice, yo te voy a comprar a ti la corriente a tal precio. Vale, los consumidores... Los consumidores no tienen nada que ver con eso. Eso No tiene nada que ver, es decir, la luz físicamente va a ser la misma que sube la generadora, la central, pero la central, una parte de la que está subiendo, se la va a cobrar al mercado mayorista y la otra se la está cobrando a Cosentino. Sí, sí, vamos a ver. La luz que se sube a la central eléctrica, la central eléctrica sube toda la luz que produce. Una parte se la cobra Cosentino, porque forma parte del acuerdo que tiene con Cosentino, y otra parte la va a cobrar del mercado mayorista. Una parte de la electricidad que gasta el grupo Cosentino se la compra a... O toda, imagínate, o toda, se la puede estar comprando directamente o toda. Por lo cual, Dale la vuelta, vete al origen. Una parte de la que vende la central eléctrica va al mercado y otra parte va a Cosentino. va a Cosentino. El contrato, hablo del dinero, no de la luz. La luz entra toda. Los usuarios particulares ahí no entran. No entran. Bien, Tú como usuario final, tú pagas la luz que te llega a tu casa. Punto. Y otra cosa será la infraestructura que evidentemente hace que te llegue luego a tu casa. Los cables, la red de distribución, todo eso sí, en función de lo que consuma. que yo no puedo llegarle a una empresa productora de energía eléctrica y decir, quiero la energía que tú me estás produciendo. No tiene volumen para eso. No. Pero imagínate una central eléctrica de energía solar y Cosentino, volvemos otra vez al mismo sitio, toda la que produce la energía, la central eléctrica de Guadix, vamos a ponernos en la central solar de Guadix, toda la que produce se la compra Cosentino. Sí. Pero no hay un cable directo que vaya desde Guadix a Cosentino. Va a la red. Va a la red, ¿vale? Cosentino de la red va a tomar la que le está comprando y la red, o sea, y la central está subiendo toda la que tiene, que se la está comprando Cosentino. En ese caso, la central de solar de Guadix no está cobrando ni un céntimo del mercado mayorista, de la lonja, porque lo está cobrando todo del acuerdo que tiene con Cosentino. Nosotros tenemos que ajustarnos a la corriente que nos vende A la que nos llegue. la comercializadora. La que nos llegue. Nos da igual lo que pague la comercializadora, nos da igual los acuerdos que tenga la comercializadora, que seguramente en muchos casos pueden ser también contratos de estos. Por ejemplo, todos los contratos que se llaman de tarifa fija, detrás lo que hay es un contrato de estos suscrito entre una comercializadora y una productora. Pero a ti te da igual, es decir, a ti te va a llegar lo que tú hayas acordado con la comercializadora. ¿Vale? Porque son actividades separadas. Lo único que la corriente no viaja, no la trae ni camiones, no es gas, ni es gasolina, ni son tomates. Corriente es potencia que se está vertiendo, y eso hay que tenerlo claro, a un circuito, un macrocircuito de cables y de redes de alta tensión y todo lo demás. Pero la que nos llega es lo mismo, que sea solar, que sea la que se vierte, nos llega corriente eléctrica y nos llega por el mismo sitio todo, por el mismo dato, ¿vale? Pero los acuerdos y la manera de pagar sí están diferenciados y separados, ¿no? Y cada uno entra en el mercado que le interesa. De hecho, esto que hablamos ahora de la lonja, el mercado mayorista, son las iniciales del operador del mercado ibérico de energía, porque España y Portugal, como antes decía, compartimos un mercado de energía. Por tanto, lo que producimos en España puede terminar en Portugal y viceversa. Son mercados absolutamente transparentes e interconectados. Pero la lonja, la que se encarga de vender y comprar canalizar toda esa energía, todas esas operaciones comerciales, se llama el OMIE, el operador del mercado ibérico de energía, cuyos datos tenéis accesibles en una aplicación informática, se llama así, OMIE. Yo puedo ver ahora mismo perfectamente cuánto vale la corriente eléctrica, la energía eléctrica en la producción. ¿Cuánto vale ahora mismo o mañana a la hora? Porque esto se vende, ahora veremos, la energía se vende para el día siguiente, siempre para el día siguiente. A ver si doy yo ahora, que no sé dónde he traído para esto.
esto se puede ver en internet, en una página que se llama OMI, y es muy curiosa, porque podéis ver toda la energía que se comercializa hora a hora, y ahora veremos cómo se hacen las subastas, hora a hora, y al día siguiente, cuánto produce, aquí lo tengo, cuánto produce y cuánto cuesta. Si me voy al día 5, que sería, voy a 6, ¿no? 6. Y estamos a la 1. Hoy está en el precio marginal, hoy es de 92 céntimos. Perdón, de 92 euros el megavatio, serían 9,2 céntimos por kilovatio. En la producción, cuando llega a nuestra casa vale mucho más, pero la producción vale. Pero si me meto dentro de un rato y me voy, por ejemplo, a las 7 de la tarde, ya vale 155. 155 euros. Pasa porque ya ha caído la energía solar y ya lo que se está tirando de los motores, se está tirando de gas. Esto está accesible y es público y lo podéis ver cualquiera si tenéis curiosidad, ¿no? Esta es la pantalla de la aplicación, es decir, ahí como estáis viendo, esto es de ayer. Ayer estaba, sin embargo, el precio medio de todo el día ayer fue 124,79 euros megavatio, que eso son 12,47 céntimos kilovatios. Ayer, lo que era el mercado, el precio, el origen, en definitiva, el mercado mayorista, ¿vale? Y luego lo que pagan los usuarios es más, está claro, y ahora veremos cómo es. Pero esa es la madre del cordero, ahí es donde está la madre del cordero. Lo que cueste ahí, pensar que es lo que vamos a pagar los demás, más los costes del funcionamiento del sistema. ¿Nos van a seguir cobrando el gas o ya el gas no? El gas llegaremos ahora, el gas lo vamos a seguir pagando y además cada vez, ahora mismo está yendo muy bien el gas, por cierto, ahora lo veremos. Pero también porque estamos viviendo un momento especial, que es 30 grados de temperatura, no están funcionando las carreteras todavía, no están funcionando las calefacciones y los depósitos están repletos. Hay días, de la semana pasada hubo días que los barcos metaneros, como se les llama, estaban muchos de ellos atracados en la bahía de Algeciras porque no podían descargar porque están llenos los depósitos, no estamos consumiendo. Por tanto, eso hizo que la semana pasada tuviéramos precios de la electricidad por los suelos. La semana pasada, pero no va, desgraciadamente no va a ser mucho así. Pero eso no está pasando a nosotros, pero en todos sitios de España, por ejemplo, nos pasa eso. Igual. Esto lo que pasa aquí pasa en toda España, ¿eh? Y yo te diría más, y en Europa. En Europa tenemos un mercado que es una réplica. No, me vengo a referir al sol, al tiempo que estamos teniendo. Ah, vale. Ya, pero en todo caso, en Alemania no es lo mismo tener 10 grados que tener menos 10 grados. Claro, Yo digo que ellos están encendiendo ya la caldera, sin duda, pero la encienden menos que la encendían en noviembre de hace 2 años o de hace 3 años. ¿Vale? Eso me refiero, es decir, que en todo el mundo el cambio climático está dando lugar a temperaturas anormales. También es verdad que lo notamos este verano, al revés. Este verano tuvimos temperaturas que hacía tiempo no se conocían en España y en todo el mundo, y eso hacía que los aparatos de aire acondicionado tiraran mucho y los consumos se fueron a la nube. Porque yo tengo una gran flota. Ya, pero Yo pago 345. ¿Cuánto? 345. Bueno, Por 55. su caso personal habría que verlo con el recibo, yo no puedo justificarlo. Pero en todo caso, si lo ha pagado, porque lo ha consumido. No, yo no tengo nada de esas cosas. Nada. Pues entonces tiene que ponerse en manos de la compañía y que le aclare el recibo, porque es un disparate si no Pagar tiene aire el acondicionado. impuesto de gas y electricidad. Puesto, eso es lo que me han dicho. Traigo usted el recibo que se lo da. Antes le ha dicho Teresa que se lo verá. Yo lo que sí le garantizo es que si le pone eso es porque lo ha consumido. Pues bueno, pues Será otra cosa, ¿Cómo se han enganchado a mí entonces? Pues Otra entonces, cosa. si se están enganchando, hay que deducirlo. Hay que Yo buscarlo. lo tengo aquí, el recibo. ¿Lo llevo ahí? Sí. Cuando terminamos se lo veré. Ahora no, porque si me permite seguimos, porque yo no me pierdo. Yo no tengo nada de esas cosas, nada de esas cosas. Yo no me Yo lo que quiero que entiendan, compañera, que yo no vengo aquí a defender el sistema, lo que vengo a mostrar cómo funciona el sistema. ¿Vale? Lo que quiero decir es que cuando hay consumo excesivo de electricidad, vale más. Cuando hay menos, vale menos. Cuando hay mucho gas, cuando utilizamos mucho gas, este verano, por ejemplo, ha pasado una cosa curiosísima, y es que
Primero, que el gas se había disparado a nivel mundial, el precio, ahora veremos los precios del 1 de septiembre, que son brutales los del gas. Pero también que había caído la energía eólica, así como suena, había caído, se había desplomado la energía eólica y se había desplomado la que tiene que ver con la hidráulica, con los pantanos Todo con digo los conmigo entonces. Todo digo conmigo. ¿Eh? Todo digo conmigo entonces. No, contigo no, a todos nos ha afectado, a todos. A todos. Dos jubilados. ¿Eh? Dos jubilados. Bueno, pues en este caso lo que habrá que ver si tienes derecho al bono social y No tengo, supuestamente por 20 euros. por 20 euros. Sí. Habría que ver cómo te lo calculan, porque me parece a mí que hay también muchos errores ahí, y se tiene que calcular con una cifra y no con otra, y habría que ver, pero bueno, eso habría que verlo. Pero eso hay que verlo con tranquilidad y Con que te lo tranquilidad. habían dicho que anteriormente que para ver las cosas personales Claro. hay que coger las facturas de varios días, hay de varios meses y se estudia y se mira para ver de qué manera se puede bajar. Habrá cosas que no se puedan bajar porque son cosas que se tienen que pagar porque son deudas y hay que pagarle y es lo que hay, y otras que sí que se podrán bajar, Pero no pero es la misma persona, también se va a cuadrar todo, entonces. A mí hace duda. Luego, Yo he visto cara de rica. Y por eso digo, venga, ahí está. seguro que no es así, pero bueno, en todo caso, luego, en tu caso personal lo vemos Ya, después. ya, ya. Yo tengo una empresa de cargas horarias. Son energías, me parece que es catalana o cristiana. Pero que te vende la energía. Sí. Y yo pago un poco. pues eso Paga lo que tengas contratado, paga lo que tengas contratado. Pero ojo con el contrato. Pero ojo con el contrato que ahora explicaré. Es decir, que también es verdad que estamos en noviembre. Si tu contrato se renovó en noviembre del año pasado o en octubre del año pasado, pues tienes el precio que te hubiera puesto la comercializadora en octubre del año pasado. Claro, eso va a pasar también. Lo que ha pasado hoy es distinto. Entonces, cuando llegue la renovación, pues te aplicará lo que haya hoy. Entre otras cosas, el tope al gas, que ahora te lo contaré. Eso va a pasar también. Y me han renovado también. Pues por eso. Rápida, todo, ya te digo. Entonces, lo que tiene es un contrato libre. Pues teniendo un contrato libre, me parece que tiene un mal contrato. Yo estoy de Siciliana, estoy, ya ves. Ya llevo años. Bueno, seguimos, os cuento también, en definitiva, en el mercado mayorista, en esa lonja operan las comercializadoras, las distribuidoras y sobre todo las generadoras. Están vertiendo ahí y todos los días se casan operaciones y se pone el precio a la electricidad. El funcionamiento de este mercado español, del mercado ibérico y de la OMI, es decir, de esa lonja, utiliza en realidad un algoritmo, un programa informático que es común en Europa. Se llama Eufemia. Aunque el mercado esté en España, en realidad está conectado a un mercado, a un macroordenador que está en la Unión, en Bélgica, y ese es el que se encarga de ir sumando las ofertas de compra y las ofertas de venta que hay todos los días, de España y de todos esos países que hay ahí debajo. Lo que pasa es que luego se para por país. Es decir, que el programa estará utilizando en Bélgica lo que le está llegando en Alemania, en Italia, las ofertas de las empresas productoras y las comercializadoras, pero luego se para por país. Lo hace un mercado español, un mercado portugués, aunque compartamos el mismo mercado, o sea, pide precios en España y precios en Portugal y luego precios en Francia, Suecia, donde sea. Esto también es verdad que se encarga de que cuando un país tiene necesidad de corriente, de pedirle a otro de utilizar corriente de otro y conectarla, aunque no le llegue. Es decir, nosotros podemos consumir electricidad de Alemania, aunque no estamos conectados con Alemania, porque estamos conectados con Francia y Francia con Alemania. ¿Entendéis el funcionamiento? Al final va a tener un macrocircuito. Como el ejemplo de la planta de Baja y el grupo directivo. Lo mismo podría ser. Aunque no compramos directamente, no le compramos a Alemania. Compramos a través sería el programa el que se encargaría de casar energía. ¿Vale? O sea, este programa informático casaría la energía en términos económicos y evidentemente obligaría a que la red francesa nos suministre a nosotros energía que si necesita la red francesa se lo pediría a Alemania. ¿Entendéis lo complejo de este tema? ¿No? sí, pero si de esa manera se... Francia sería un... De esa manera lo que aseguramos es que siempre es la más barata y que hay energía en todo Europa. Esa es la realidad. En este caso que acaba de en este ejemplo que acaba de ponernos, Francia haría de intermediario. Claro.
Francia nos suministraría la energía a nosotros. Y luego se la cobra, entre comillas, se la pediría a Alemania, o se la cobraría a Alemania. Se la pide a Alemania, que O se la cobra a Alemania. se le pide la electricidad a Alemania, que es la que la produce, para que se la vende a Francia y Francia no la vende a nosotros. Claro. Aunque físicamente no la dé Francia, Alemania simplemente se la, o sea, Francia simplemente se la paga. Francia se lleva un porcentaje en ese. Todas las transacciones ahí, claro. Y la que le vendemos también. Y la que le vendemos a Francia también evidentemente genera un beneficio que se queda también en España. Por eso ya hablando en términos políticos, por esa obsesión que se habla mucho de Pedro Sánchez, de poner en marcha y de reactivar el famoso MidCat, o MidCat se llama, que es el famoso, ¿cómo se llama esto? La tubería que llegaría hasta Francia para llevar gas, ¿no? Gasoducto, perdón. Gasoducto, me he quedado trabado. Que al final han llegado a un acuerdo con Portugal, dicho sea paso, Portugal no va a mandar el gas aquí, sino simplemente participa en la operación para llevar el gas desde Barcelona por vía marítima, por un cable como un tubo submarino, hasta Marsella. Hasta Marsella, ¿no? En definitiva, ¿para qué? Hoy para llevar gas y mañana para llevar hidrógeno. El futuro de todo esto es producir hidrógeno. Ese es el futuro al que tenemos que llegar, no sé cuándo, pero es que la electricidad, toda la energía sea con hidrógeno. Porque el hidrógeno no quema, sobre todo cuando se produce con energía renovable, no genera emisiones de CO2, que en definitiva esa es otra espada que tenemos todos en lo alto, y puede hacer que el precio de la luz y de todas las materias primas se reduzca al mínimo, ¿no? Porque producir hidrógeno es tanto como desalar agua, tenemos toda la que queramos. El hidrógeno verde se produce con agua marina, pero necesitamos ahora mismo electricidad para poder hacer el hidrógeno, que luego se convierta en electricidad, vamos a volverse locos. Pero bueno, eso funciona así, ese será el futuro. Bueno, el objetivo máximo de compartir todo este sistema de datos y de mercado y todo esto es para que minimizar los costes y maximizar el beneficio para todos, ¿no? El mercado, esta lonja, funciona de una manera muy particular. Puesto que estoy en Adra, el pescado se subasta de arriba abajo, ¿vale? Y si me voy a Río Adra, pues, no sé ya si existe, pero si me voy a una lonja por elegido, va de abajo arriba, ¿no? La lonja de esta de la luz funciona de una manera muy extraña, ¿no? Primero se ofrecen toda la oferta, toda la producción que tienen las centrales productoras, todas, se ponen en una barra, se ponen una pizarra, por poner su pizarra electrónica, claro, permitido que lo hagan, iría una pizarra y se ponen de arriba abajo. Es decir, la más barata se pone arriba, porque va a ser la primera que se consume. La más barata arriba y la más cara abajo, ¿no? Y con la oferta, con la demanda de electricidad, es decir, con la electricidad que se quiere comprar, se hace al revés. El que está dispuesto a pagar más caro se pone arriba, es el primero que se garantiza electricidad, y el que está dispuesto a pagar menos se va arriba. Conclusión, que puede haber un momento en que el que está dispuesto a pagar poco no tiene electricidad, y la electricidad que pide un precio muy alto tampoco ese día se case, no se coloca. No es por nada, porque no hay más demanda y no se necesita, por tanto se queda fuera del sistema. Lo cual no quiere decir que no cobre, es decir, hay que garantizarle que siga existiendo, pero ya no cobra lo que vale la electricidad, cobra una absoluta una cantidad absolutamente nimia en relación a eso, ¿no? Pero la lonja funciona de esa manera, insisto, dos ejes. Por un lado, la oferta de venta, la más barata arriba, la más cara abajo, y por otro lado, la oferta de compra, la más cara arriba, la más barata abajo. Por lo tanto, el que está dispuesto a pagar más es el primero que se garantiza la electricidad. Lo que no quiere decir que sea la más barata la que se va a llevar, sino que se lleva la electricidad, ¿vale? Pero al pagar la más barata, pues. No, ahora veremos el precio curioso, ya verás ahora cuando lleguemos. Que la alhóndiga vende de arriba, del precio alto a abajo. Sí. Se empieza con un precio de 20 o 25. Pero
siempre de arriba abajo. 20 o 30 céntimos por encima de lo que van a pagar, entonces empiezan a vender de mayor a menor. Pero aquí, el símil aquí sería que la electricidad que está dispuesta a vender más caro, perdón, se estaría poniendo, si fueran tomates, se estaría poniendo electricidad ahí y sería al revés, es decir, que esté dispuesto a pagar más se estaría llevando toda la electricidad. Aquí también, verdad, se la lleva el que más está pagando, pero se lleva la que es más barata. La primera que se lleva la más barata. En este caso también, se esperan al lote abajo. Sí, que pero hay una abajo diferencia, llega pero hay una diferencia sustancial que lo que vamos a ver. Primero, que hay que asegurar que la demanda siempre se cubra, por tanto, si es necesario hay que meter más energía para que se llegue toda la que necesita la demanda. Y segundo, que todos al final pagan la misma, todos cobran el mismo precio y todos pagan el mismo precio. Parece un absurdo, pero es. Y ahora llegamos, mirad. En este caso lo podemos ver de manera muy gráfica, es decir, aquí ponemos la cantidad, ¿vale? Y aquí el precio. Las más baratas son, una de las más baratas la nuclear, ¿eh? Es una broma, pero la nuclear, porque la nuclear es muy cara hacer la inversión, son carísimas las centrales nucleares, pero esto es como una pila de Duracell, de esas que duran toda la vida. El uranio que se está fusionando no vale nada. Vale comprar el mineral que haya que meter cuando se mete, pero luego es un núcleo de uranio que está generando fusión, electricidad, no vale nada. Por tanto, una de las más baratas siempre es la nuclear. De hecho, todos los días, todas las horas, siempre hay la primera que está comercializada, la nuclear, y siempre está todos los días, porque hay todos los días. Es más, cuesta mucho dinero parar una central nuclear, parece una broma, pero cuesta más dinero pararla que siga funcionando. Por eso las centrales nucleares colocan siempre su energía, es la primera que se utiliza, ¿no? Básicamente, antes me parece que lo habíamos visto, es el 10% de la electricidad, es nuclear, ¿no? Y esa es la primera que se coloca. Entonces, primero irían las centrales nucleares, la eólica, el viento no vale nada, todavía no vale nada, por tanto todo lo que entra de electricidad va aquí. Y lo que se llama la hidráulica fluyente, es decir, simplemente las que funcionan soltando agua por la presa, ¿no? Hay incluso las que se llaman hidráulicas de bombeo, es decir, hay incluso centrales que dejan caer el agua, generan energía y luego, cuando la energía vale la otra, la que dan vale menos, entonces utilizan energía eléctrica para volver a subir el agua, meterlo como una noria, ¿no? Y volverlo a caer atrás. En fin, mecanismo que luego no soy interno de eso, ¿no? Pero bueno, aquí primero se coloca la más barata, luego se coloca la más cara, hasta llegar al final. Imaginamos que la energía que se necesita ese día está aquí, toda esta va a la red, pero no vale nada, es decir, no se cobra nada por ella, ¿eh? Va a la red si la red hidroeléctrica necesita que esté en la red, si no necesita, pues cortará y diría, tú esta parte de aquí no me la metas en la red, mañana no la metas, pues no la necesito, ¿no? Es decir, o sea que primero se va colocando esta y esta. En otra gráfica que hay aquí es la manera más... Esto es real, esta es una curva del día a la 1 de la mañana del día 6 de julio de 2021. Es decir, por un lado, esta era una oferta más barata y esta es la demanda más cara. Como veis, se casa, ¿no? Y todo lo que se mete aquí, esto se lo lleva. Y luego van subiendo, es decir, este ya quiere más dinero, esta energía vale más dinero y estos están dispuestos a pagar menos dinero. Y en el momento que corta, que sería aquí, en torno a 100 euros, ese es el precio que van a cobrar todo esto y este es el que van a pagar todo esto. Al final se paga el precio de la energía más cara que entra al sistema y tiene su explicación, ¿eh? No es un tema tampoco baladí, es decir, no es un capricho. Si fuera un capricho no se estaría utilizando así, es un tema que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia del sistema, ¿no? Por tanto, insisto, primero se coloca la más barata, luego la más cara, pero luego se van bajando y cuando llega el momento, el punto de casación que se llama, en el que los precios coinciden de oferta y demanda, en ese momento se acabó, se casa toda la energía y todos pagan lo mismo, todos. El que quería pagar más caro va a pagar más barato y el que quería pagar más barato va a pagar más caro, ¿no? Y al revés, el que quería cobrar más caro va a cobrar más barato y el que quería vender más barato pues va a cobrar más caro, ¿no? Esto beneficia, lógicamente,
Eso es lo que hoy se llama los beneficios caídos del cielo. Se dice mucho en la prensa y tal, eso es lo que está viniendo bien a las empresas solares, de energía solar, de energía eólica, de hidráulica. Las nucleares están cobrando un beneficio extraordinario. Pero veremos ahora lo que está haciendo el gobierno para intentar controlar eso, ¿no? En definitiva, los precios que ofrecen o que quieren cobrar las energéticas es lo que se llama el coste de oportunidad. ¿Qué me cuesta tener cerrada mi planta? Por eso pongo un precio. Es decir, no que me cuesta producir la electricidad, sino que me cuesta cerrar mi planta. Es decir, a una nuclear le cuesta un dinero, a una eólica, imaginar tener cerrada la planta es absurdo porque está dejando de tener ingresos recurrentes, está dejando de tener la posibilidad de resarcirse de la inversión y demás, y por tanto tiene un coste de oportunidad que lo que hace es buscarlo aquí, ¿no? Pero en fin, es un tema económico eso, un concepto muy económico y no vamos a entrar en el desarrollo porque nos podríamos perder. Lo que sí nos interesa esto que vemos aquí es que por el uso hay, no ya por la tecnología, sino por el uso hay varios tipos de centrales eléctricas, ¿no? Para garantizar, en definitiva, para garantizar que todos tengamos luz en cada momento, hay varios tipos de centrales. Las primeras serían las centrales de base, y son las más grandes, las que están permanentemente produciendo, sean solares, nucleares, sean lo que sea. Por el uso, son las centrales base. Las centrales de punta, que es las que apoyan en el momento que falta electricidad arriba, por tanto son las que se meten en ese momento a producir. Normalmente estas utilizan diésel, o pueden utilizar gas, o pueden utilizar, en definitiva, combustibles fósiles, que pues como en la casa, quieres tener fuego en la chimenea, pues le echan leña. Imaginemos que también aquí serían centrales que funcionan con leña, ¿no? Funcionan solo en los momentos que se necesita cubrir la demanda que no se cubre con las centrales base, ¿no? Las centrales de reserva, que también existen, son para cubrir en momentos dados necesidades caídas de centrales, sobre todo de centrales base, ¿no? Están las centrales de socorro, que serían lo mismo que las de reserva, pero en este caso para utilizarlo como antes contaba con Mallorca, ¿no? No falta electricidad en Mallorca, la capacidad que hay no da más, y en un barco se carga una central, que en el fondo no deja de ser turbina y depósitos, y se llevan allí, se conectan a la red y se están metiendo. Y las centrales de acumulación o bombeo, que son las hidráulicas, esas que sueltan el agua, producen energía, se queda en un canal de abajo y luego otra vez lo vuelven a bombear, subirlo para volver a dejarla caer, porque por subirla le cuesta menos que volverla a dejar caer. Así como suena, es una paradoja, pero es la realidad, así es como funciona el mercado, ¿no? Porque a la hora de bombear aprovecha la energía. Aprovecha la energía más barata. Cuando está más barata la energía, aprovechan para bombear. Y la venden cuando... Imagínate cuando hay mucha nuclear, cuando hay mucha eólica, aprovechan que la energía está muy barata, aprovechan para utilizar la electricidad para subir otra vez el agua arriba, para después volverla a dejar cuando merezca la pena. Y la devuelven cuando está más cara. Ese es el negocio, ¿no? De hecho, este verano también se comentó, este verano no, el anterior, y la ministra del Ministerio de Medio Ambiente estuvo mucho en la prensa hablando de eso, porque había, sí que es verdad que había la sospecha y el mercado de la competencia activó su medida inspectora de que estaban aprovechando, se estaban aprovechando con mucho descaro de eso para provocar, se iban al momento que estaba la energía más cara para dejar caer el agua y se iban al momento que estaba más barata para bombear y lo estaban haciendo de manera un poco ilegal, entre comillas, ¿no? Se estaban aprovechando con exceso. Es decir, que no todo es, bueno, aquí son empresas privadas, es decir, que nadie se mete el dedo en la boca y deja que muerdan los demás. Es decir, que aquí todo el mundo intenta, para eso está la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para intentar controlar y evitar que haya toda esa ocasión. Bueno, esta es muy lenta. Esta sí quiero que la veáis. Mira, producir un megavatio. El nuclear, producir un megavatio de electricidad tiene un coste de 65,87 euros. Sin embargo, si nos vamos al ciclo combinado, que es gas, vale 100
147. Y la eólica, la solar fotovoltaica vale 81 y la eólica 81,37. Es decir, que hay una diferencia sustancial entre lo que vale producir la electricidad dependiendo de las tecnologías, ¿no? Pero no siempre están disponibles las tecnologías. Sí, el sol está cuando está y el viento está cuando está. Y el agua, pues, lamentablemente, está cuando está o cuando quiere, ¿no? Esto es importante, el precio al final, como he dicho, que siempre se pone el precio de la energía más cara, y que todos los días hay precios máximos y mínimos en la luz. En el mercado mayorista, cuando los precios son mínimos, el precio lo marca en el 45% lo que vale la eólica. Pues cuando veamos precios mínimos, que sepamos que antes os he contado, os he enseñado una pantalla y donde se veía el precio máximo y mínimo de antes de ayer, ¿no? O de ayer. Ese día el peso mayor lo tenía la producción eólica, es la que condiciona el precio. Pero cuando el precio es máximo, el 36% de los casos por el ciclo combinado, por el gas. Por tanto, el precio del gas, que es a donde quiero llegar, tiene una importancia mayúscula en lo que estamos pagando en las casas por electricidad y no por gas, ¿no? Bueno, esta es la historia y esto es lo que nos encontramos a lo largo del año pasado. Desde 2010 los precios eran más o menos homogéneos. Hubo un tirón en enero del año pasado, acordaros de Filomena, aquello provocó una nevada masiva y provocó una demanda de electricidad brutal y las naves se cayeron, no había ni solar, ni nada. Con el frío tampoco las APA estaban funcionando, desde que fue brutal lo que hizo, y pegó un tirón en el precio y se fue a 70,29, pero luego bajó y se fue a lo suyo. Yo en aquel momento, como el PP no paraba de dar caña, escribí un artículo a nivel provincial hablando del funcionamiento del sistema y hablando de esto, que para mí era una excepción, y era una excepción. Pero a partir de abril, junio fue subiendo, y mira, en marzo de este año llegó a 294, y esto pues termina en junio. Si viera lo siguiente, eso se queda por debajo. Hemos tenido precios absolutamente brutales y ahora los tenemos provocados por el gas, no porque ya no era tanto. De hecho, esta es la curva, aquí en estas curvas, estas rayas, cuando son azul marino, son los precios de España, los rojos de Alemania, los verdes de Francia, Italia y Bélgica, que es el azul turquesa, ¿no? Como veis, al final todos vamos en la misma línea. Es verdad que en un momento dado, por ejemplo, Francia se dispara aquí el precio en un momento dado, pero en otro está más bajo. Pero todos seguimos por la misma línea. Hasta junio de 2022 y la puesta en marcha del famoso tope al gas o el sistema de control del precio del gas en la producción eléctrica. Es decir, España consigue. Pero eso solo pasa en España. Solo España y Portugal, falta ahí Portugal, España y Portugal, ¿vale? Pero ahí gráficamente se puede ver cómo el efecto ha sido espectacular. Y ahora lo veremos con más detalle. Y ahora aquí en esta pantalla lo que vengo a recordar que la subida desde 2021 a 2022 tiene un principal responsable que es el gas natural y los derechos de emisión de CO2. Parece una broma, pero es que ahora mismo estamos en un funcionamiento de la economía global, de la economía mundial, y hay acuerdos que pretenden poner coto a la emisión de CO2 a la atmósfera para controlar el cambio climático y los efectos perversos del cambio climático. Y ahora dice uno, y yo que estoy aquí sentado en mi casa, a mí que me cuenta. Pues sí, pero esa es la realidad. Es decir, ahora mismo hay un mercado de compraventa de derechos de emisión. Tanto eso está teniendo un efecto importante y ahora veremos cómo. Lo que sí os digo es que el precio del gas se ha multiplicado desde septiembre de 2020 a septiembre de 2022, 2 años después, ha pasado de 11,65 euros el megavatio de gas. Luego explicaré la equivalencia con el megavatio de electricidad, ahora lo veremos. Desde 11,65 a 154,18 y ha habido picos en agosto de 224 euros el gas. Los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera ha pasado de 27,81 euros la tonelada a 80 euros la tonelada, llegando incluso a 91 en febrero
Y ahora os explico qué tiene que ver esto con la electricidad, ¿no? Lo vamos a ver ahora porque tiene que ver mucho. Hasta la tele de Isabel Díaz Ayuso ya lo decía, ¿no? El precio, está este de Madrid, ¿no? El precio del gas, aquí estaban dando los precios del gas en el norte de Europa. En España tenemos nuestro propio mercado, que se llama Midgas, y ahora lo explico. Y la subida del precio del gas y del CO2, cómo había sido, y esto era en el año 2021. Lo de 2022 ya se sabe de esa pantalla, ¿no? Esta sería la evolución, como veis aquí, la evolución de los derechos del CO2. Es brutal. ¿Y el consumo de electricidad en España ha sido más o menos el mismo? El mismo. Estamos controlando el impulso reduciendo. Bueno, este es el precio del gas. Esta pantalla es de hace 2 días. El gas estaba a 43,64. Para diciembre, para el mismo mes de diciembre, sin embargo, ya se prevé 95,65. El mismo mes de diciembre, el mismo día del mes de diciembre, mes después, ¿no? O sea, este día 43,64, lo que antes decía, el gas estaba muy barato porque había mucho. Hace 2 años, ¿a quién le compramos el gas? Nosotros compramos mayoritariamente a Argelia. ¿Y ahora? Seguimos comprando a Argelia, pero nosotros somos uno de los países del mundo con más plantas de regasificación. Es decir, que también compramos muchísimo gas en Estados Unidos, incluso en Rusia. Ahora mismo, concretamente, posiblemente sea Rusia nuestro mayor, así como suena, nuestro mayor vendedor. Lo traemos en barco líquido, entonces se regasifican las plantas, ¿no? ¿Cómo se hace? Ya como lo explique, porque no tengo ni la más remota idea, pero se hace así. Por eso España ha ofrecido su capacidad de regasificación al resto de Europa y por eso pretende aprovechar los conductos, los gasoductos para mandar gas al resto de Europa. Sí, se quiere convertir, vamos a decir de una manera, de aprovechar la situación y que como tiene muy buen planteamiento, aparte tiene su sitio para lo que son las reservas, de hacer un negocio para el día de mañana poder ser más fuerte. Y de momento aprovechar lo que tenemos, es decir, que gran parte del gas que entra a Europa, que nos viene de Estados Unidos básicamente, o de Argelia, entre por aquí y nosotros lo regasifiquemos. Las plantas que tenemos, que insisto, no sabéis, Alemania tiene solo una planta de regasificación en Hannover, como dicen ellos, Hannover, me parece que es Hamburgo, no sé dónde, ¿no? Pero nosotros tenemos 6, y más lejos tenemos en Cádiz, aquí más cerca, en Algeciras y en Cartagena, tenemos relativamente cerca. Hay en el País Vasco, hay en Galicia, y me parece que hay también en Cataluña y en Valencia. 6 plantas de regasificación. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. El Midgas, por cierto, si lo queréis ver cómo va el gas por el efecto que tiene, hay una aplicación, una app, que ponéis esa misma que está ahí, y lo veis todos los días. Es muy curiosa, ¿no? Porque está ahí y yo creo que, hombre, más que estás viendo a Jorge Javier, pues a lo mejor aprovecha y ve estas cosas y aprende, ¿no? Y los derechos de emisión de CO2 también tiene su propio mercado, que se llama Sendeco. También un mercado europeo, y nosotros tenemos también aquí accesible, también hay una aplicación. Y aquí, como veis, sin ir más lejos, no sé si ya la puntero aquí, ¿no? Aquí tenemos 76, el día 4 de noviembre estaban los derechos, la tonelada de CO2 que se emite a la atmósfera estaban 76,16. Los últimos 12 meses 79,84. Y ahora veremos el efecto que eso tiene en el precio de la electricidad. Producir 1 megavatio de electricidad necesita 1,82 megavatios de gas. Por tanto, el precio del gas, multiplicado por 1,82, ya tenéis lo que vale producir con gas. Así de una regla de 3. Producir 1 megavatio de electricidad emite a la atmósfera 370 kilos de CO2. Por tanto, como sabemos lo que vale la tonelada, pues multiplicamos la tonelada por 0,370 y ya sabemos lo que cuesta producir 1 megavatio de gas. Por cierto, ¿Y se tiene que producir con gas o...? cuando lo produce. Como antes decía, cuando no tienes de la otra tienes que echar mano de gas. Y si es la más cara, le acabas con el precio de toda. Que es la gracia, o la desgracia. ¿Vale? Antes de terminar, como antes decía, 1 megavatio de electricidad necesita 1,82 de gas, démosle la vuelta.
un megavatio de gas solo produce 0,55 megavatios de electricidad. ¿Vale? El factor de conversión es 0,55. Aquí hay una hoja de cálculo que yo he construido, pero podemos ver con esos precios que son de septiembre de 2020. Precios reales, sacados de la plataforma. 11,65 euros el megavatio de gas, ¿vale? El ratio de conversión es 0,55, es decir, cada megavatio de gas, 0,55 de electricidad. El coste de producción, los derechos de emisión, 370 kilos, es decir, 0,37 toneladas por megavatio de electricidad. Bueno, pues con esos precios, que son de septiembre, insisto, septiembre de 2020, ¿vale? Nos salía el megavatio de gas de electricidad producido con gas a 31,55. Kilovatio, producido en kilovatios sería 3 céntimos con 15. 3 céntimos con 15 el megavatio. Eso es septiembre de 2020. 2022, la misma hoja de cálculo. Los precios ya han pasado a ser el gas 154 euros, insisto que es real. Eso era el día 1 de septiembre de este año. Y los precios del CO2 eran ese día de 80,57. Parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? Ya el precio del megavatio se ha ido a 310 euros y concretamente convertido en céntimos, 31 céntimos el kilovatio. 10 veces menos. En 2 años se ha multiplicado el precio por 10 veces menos. Eso tiene que ver con lo que es producir electricidad con gas. Y eso tiene que ver al final lo que se traduce en lo que vale toda la electricidad por el funcionamiento del mercado, como te lo he dicho. Que siempre el precio mayor es el que pone, el que vale de referencia para todos. España en este sentido es quien más cosas ha hecho, junto con Portugal. Una pregunta. ¿Es el precio al final se casa hora a hora o se casa Hora a hora. Se me ha olvidado decirlo. Es un dato curioso, ¿eh? Porque por el día en principio está el sol o hace viento. Eso es. Entonces cuando hay sol o hay viento en ese caso. Va cambiando la composición. Más por la noche o eso depende de la subasta, es importante, te lo agradezco, me lo hayas dicho. Las subastas se hacen todos los días para el día siguiente y se subasta hora a hora. Hora a hora. Se pone precio a cada hora a la distinta energía que se va comercializando. La que se comercializa, insisto, hay una parte que se va a los contratos privados y todo. Ahora para el día siguiente. El gas ha subido de una manera disparatada, por lo que se ha visto ahí. Sí. Sin embargo, la producción de energía renovable, esa se ha mantenido estable. No, hemos subido. Pero no olvidemos que siempre que metamos gas, siempre que necesitamos cada hora, como el precio se hace por hora, siempre que metamos gas, el gas va a ser siempre la energía más cara. Siempre. Y siempre que metamos gas, porque falta energía de la demanda, el gas va a ser la que va a poner el precio a todas. Es que ahí está la madre del cordero, porque si Claro, si está la madre del cordero. no han subido 10 veces o 12 veces el precio del gas, pues entonces nosotros nos vamos a pagar. Ese es el problema. ¿Quién ha permitido o quién nos está vendiendo ahora el gas? El mercado y el funcionamiento del sistema. Es que si tú tuvieras gas y tu vecino lo está vendiendo a 15 euros y tú lo estás vendiendo a 5, ¿tú lo vas a seguir vendiendo a 5 o lo venderías a 10? Estarías perdiendo 10. Pues luego no nos quejemos de la factura. No, pero si es lo que me vengo a referir, tú como empresario, ¿qué harías? Pero si luego hay un gobierno que intenta estar manteniendo las cosas, Que lo intenta. Sí, pero ahí no se puede. Ahí donde vamos. Yo no te puedo decir a ti, tú a qué precio vas a vender. Ya estamos intentando ver lo que hace el gobierno. Es decir, el gas, la electricidad se subasta todos los días y se subasta para cada hora. Lo tiene que intentar porque si no eso se convierte en un sumidero que asfixia toda la economía. Pues eso ahí es donde estamos. Es que es donde estamos ahora mismo, por eso estamos. Por eso estamos. Es decir, te lo agradezco porque mira, se han rebajado el 80% de los impuestos que van en la factura. Y luego veremos cómo se traduce eso en un recibo. El 80%. Evidentemente, ya son menos ingresos que tiene el Estado, tengámoslo en cuenta. Y los ingresos del Estado, tengámoslo también claro, que son para gastarlos al final los ciudadanos. Tampoco se nos olvide eso. Es decir, que aquí, como dice Caradura de
de la gente del PP, la Díaz Ayuso o el otro, ¿cómo se llama? Bueno, Feijóo, cuando dicen, no, es que el gobierno se está inflando. Son caradura. En parte no te llega a ti, Comunidad Autónoma de Galicia, parte de ese dinero del Estado. Y lo que recibe el Estado no lo da el Estado a los ciudadanos, pues que está comprando oro. Él es un funcionario público, está hablando de Eso esto. es absurdo. Y por tanto, el Estado ya está haciendo un esfuerzo, lo estamos haciendo los ciudadanos en el momento que pagamos menos impuestos para que se rebaje la factura, ¿no? El 80%, la factura se ha rebajado. Si De no se hecho, pagan impuestos, no hay servicio. no hay servicio. De hecho, el IVA, que es el más importante, ha pasado del 21%, por cierto, que lo puso Rajoy, el 21%, después de un trabalengua, lo ha bajado al 5%. A los consumidores con menos de 10 kilovatios, hay que dejarlo claro eso. Los consumidores con menos de 10 kilovatios Que son la mayoría. 28 millones. 28 millones, de los 29, 28. Claro que al decir el tanto por ciento parece como que si hubiese poca gente. Pero Claro, ¿no? A 28 millones de usuarios le han bajado el IVA del 21 que puso Rajoy, que no se nos olvide, que puso Rajoy, al 5, que ahora mismo estamos pagando de momento hasta el día 31 de diciembre del año que viene. En la luz. Se ha suspendido, esto lo pagaban las eléctricas, pero al final lo repercutían, el 7% lo pagaban las eléctricas, a la producción eléctrica, el 7%, las empresas generadoras de electricidad pagaban el 7%, se ha reducido para rebajar los costes, ¿no? Y se le obliga a que sus precios también se rebajen. Hay un cable ahí. Hablando de electricidad, bueno, se ha reducido el IVA, se ha reducido el impuesto de generación eléctrica y se ha reducido, y eso sí que lo pagamos los consumidores, el impuesto a la electricidad, que pasa de ser del 5,11% al 0,5%. Se ha reducido el 10%. Se ha reducido el 55% los cargos, los peajes, los cargos que estamos pagando los usuarios, porque nos llegue la luz a la casa. Por tener luz y porque nos llegue a la casa, se han reducido el 55% los cargos. Y la medida estrella es, sin duda alguna, el mecanismo de ajuste o el precio del gas, como se llama, ¿no? Que desde que está en funcionamiento ha conseguido limitar el precio de la luz en un 16% de media, ¿vale? Es decir, que si no tuviera ese mecanismo, que ahora veremos cómo funciona, el famoso tope del gas, estaríamos pagando la luz como mínimo un 16% menos. Porque por el mecanismo este que se ha introducido y que se llama excepción ibérica, porque la Unión Europea no lo ha autorizado, así de claro. Y no lo ha autorizado a España y a Portugal y durante un tiempo. La pelea que se está intentando ahora conseguir es que, en eso Pedro Sánchez sigue trabajando, intentando conseguir que se extienda al resto de países de la Unión Europea y que se haga más largo para desacoplar el precio del gas de la energía eléctrica, en definitiva. Porque es brutal el peso que tiene. Insisto, estamos viendo precios superiores en Alemania en un 18%. Estamos viendo precios en España en torno al 16% menos de lo que pagaríamos si estuviéramos con el otro sistema, pero a la misma vez si nos comparamos con Alemania, con Francia o con Italia, Italia está pagando un 40% la luz más cara que en España, Francia un 34% más cara o Alemania 24% más cara. Es decir, que el efecto del impacto que está teniendo en el precio este mecanismo, que para mí es una buena medida, es ingeniosa,
porque, sobre todo porque al final está consiguiendo bajar el precio, pero no rompe la unidad de mercado europea y la libertad de empresa europea. Es decir, que al final quien paga esto somos los usuarios, y ahora veremos cómo. Pero es verdad que aun pagando eso nos sale más barato que si no estuviera. Y esa es la historia, y por eso la Unión Europea nos deja que lo hagamos, ¿no? Y yo creo que al final lo va a importar y la mayoría de países europeos lo van a utilizar, ¿no? Bueno, el mecanismo ha dado lugar a una reducción sensible que todo el mundo calcula que en términos de media está suponiendo en torno a 15 euros menos por usuario, con precio voluntario de pequeño consumidor. De hecho, ahí estaremos viendo en esa gráfica, estaremos viendo, por ejemplo, en agosto, a finales de agosto, la luz estaba, sin el mecanismo hubiera costado 502 euros el megavatio, 50 céntimos el kilovatio, nos costó 186 más 249. 186 lo que vale en el mercado, con el tope, y luego la subvención que hay que darle a las empresas del gas por el tope, que ahora os cuento cómo funciona. Pero si sumamos 249 y 186 son menos de 502. En definitiva, lo que está haciendo es controlando el precio, intentando rebajarlo con relación a lo que hay, ¿no? El mecanismo de ajuste funciona, en principio está aprobado para 12 meses, hasta mayo de 2023. Se aplica solo los días en los que el gas sirve de referencia al precio de la electricidad, es decir, el día que el gas está por encima de todos los demás, es ese día cuando se aplica, y además que el gas esté a más de 40 euros el megavatio. Por eso la semana pasada tuvimos días que no se aplicó el sistema, porque el gas estaba más barato, nos daba igual como valiera el gas o no valiera el gas, pues estaba más barato de 40 euros, no se aplicó. Y evidentemente los precios fueron más baratos. El mecanismo consiste básicamente en que, como ya sabemos lo que cuesta el gas y sabemos también lo que cuesta los megavatios que necesitamos para producir un megavatio de electricidad, se le pone un precio, se le pone un tope. En realidad no es un tope al precio del gas, es un tope al coste del gas en la producción. Entonces se le pone un tope y se le dice, mira, a ti, empresa eléctrica o generadora con gas, el gas te va a costar 40 euros. Si te cuesta 90, ya hablamos luego de eso, pero te va a costar 40. Y el precio que tú tienes que meter en el sistema, en la lonja, es un precio reducido en función de 40 euros de megavatios de gas, ¿no? Vale, eso hace que todos los precios de la demás energía ya vayan reducidos y aquilatados a ese precio ya reducido de esa generadora de gas. Pero lo que paga la empresa, entre los 40 y lo que le cuesta el gas, posiblemente 50 euros lo hay que pagarse. Luego se le paga, se le hace la cuenta y se le paga, y ahora veremos cómo se hace, se le paga y lo distribuimos y lo pagamos los contribuyentes, los usuarios, ¿no? Pero la suma de la compensación y del precio reducido siempre es más bajo que, como antes veíamos, el precio sin aplicar el mecanismo, ¿no? Así es como funciona. La fórmula la veis aquí: precio del gas en el MIGAS menos precio de referencia, tomando como precio de referencia 40 euros, por cierto, esta mes ya sube a 45, porque el pacto es que cada mes, a partir de los 6 meses, va subiendo el mínimo de 40 en 5 euros más, hasta llegar a llegar a 70. Y se divide por 55, que es la productividad de un megavatio de gas en términos de energía, ¿vale? Insisto, eso obliga a las empresas de generador a bajar el precio, a ofrecer un precio más barato en el mercado, y el precio del mercado baja, y es el que se le aplica a toda la energía. Luego se le hace la compensación a esa empresa y lo pagamos entre todos. De esto una hoja de cálculo, es la misma hoja de cálculo que antes había hecho, pero en este caso ya vamos a ver el efecto del tope del gas con datos reales, es decir, no una teleguía. Esto es un trabajo que yo he hecho, que dicho sea de paso, no hay mucha gente que te lo ofrezca, permitirme que me luzca, ¿no? Pero esa es la realidad, porque yo no lo he visto en ningún sitio. Es una hoja de cálculo que yo me he construido que luego me da unos datos muy cercanos a la realidad, ¿no? Y no deja de ser un simulacro. Bueno, los mismos datos que veíamos antes, cogimos como referencia el 9 de septiembre, es decir, son datos reales, y ese día estaba el gas a 144 euros.
Y los derechos de emisión de CO2 a 65,81. Bueno, sin el tope al gas, ese día, la electricidad producida con gas hubiera valido 286 euros con 35 el megavatio. El kilovatio hubiera sido 28,63 céntimos. El kilovatio. ¿Vale? Al meterle el tope al gas, ya lo que hacemos es le vamos a calcular cuánto vale la compensación que le tenemos que dar a las empresas que producen con gas, que es 189 euros por megavatio, 19 céntimos por kilovatio. Se reduce el precio, le aplicamos incluso el CO2, se reduce y el precio, lo que va al mercado son 97,26 euros megavatio, 9,72 euros kilovatio. Ese es el precio que hay ese día en el mercado. Porque como suponemos y estamos dando por supuesto que en el mercado, ese día, no, esa hora, porque esto se hace para cada hora, esa hora, la electricidad, suponiendo que la del gas era la más cara, si no hubiera dado menos, no hubiera dado lo mismo el precio que tuviera el gas, como era la que más costaba por el gas, el precio se habría rebajado a 97,26. Pero claro, hay que seguir, porque luego también hay que seguir, hay que pagar la compensación. Y ahora esa misma hoja de cálculo la llevamos a datos reales de producción. Esto es el día 9 de septiembre, entre las 12 y las 1 de la mañana. Esa noche, la energía que se produjo por tecnología es esta que hay aquí, el megavatio. La eólica había 3.396, había 34, la hidráulica, todas esas. La solar fotovoltaica, nada, no había. Era la 1 de la mañana, no había ninguna. Bueno, todo eso aquí, la nuclear 6.920, la nuclear repite entre 6.500 y 7.000 megavatios, eso mete todos los días, todas las horas, y eso se repite permanentemente. Vale, eso es lo que se mete. La comercializada, o sea, el total que había en esa hora de energía producida metía al sistema a 32.850 megavatios. 20.000 se comercializaron en el mercado, en la lonja, 20.000. Y 8.698, o sea, la diferencia, 8.600 eran contratos bilaterales, lo de Cosentín, ¿vale? Pero eso no entra en la comercialización, aunque se metan en la red, ¿vale? Se perdieron, por cierto, 4.000 megavatios en esa hora, entre lo que se metió y lo que se suministró, lo que se consumió, se perdieron 4.000. Vale. Esto que se ha comercializado, con una regla de 3, lo hacemos a cada una de las distintas tecnologías, ¿no? Y suponemos, esto ya es una suposición, que de los 15.143 euros megavatios que produjeron con gas, el ciclo combinado, 9.261 fueron los que se vendieron, ¿no? Se comercializaron. Ahí ya una simulación, una estimación. Vale, si hacemos esto. El gas sigue siendo ahí la máxima. El máximo. Por la noche, además, en esta época, fijaros, en términos de media anual, el gas viene a ser entre el 17 y el 20%, que no está mal, en términos de media. Lo que pasa es que hay momentos punta, ahora, momentos se hace por hora en lo que se dispara. Es siempre, el gas siempre es la energía de repuesto, de soporte, ¿no? Cuando falta de la otra, siempre meto más gas, ¿no? Echo más gas a la carrera y ¿qué hago más gas? Así de claro, no tiene otra aplicación. Bueno, pues si vemos esto, vuelvo a insistir, hacemos eso de ahí y ahora añadimos el cálculo, ¿cuánto costaría esa electricidad al precio sin el tope? El precio que antes había calculado, que era 286 por megavatio, eso daría que toda la energía de esa hora, costaría sin el tope 5.753.000 euros, que son 286 euros por megavatio, 28 euros por 28,35 por kilovatio. Si hago otro juego aquí, otro juego malabar y cambio, y digo, ¿y ahora cuánto costaría con el precio del gas? Como ya hemos metido el precio del gas y el precio que metimos en el mercado antes lo hemos rebajado a 97, pues ahora la energía que se le va a pagar a toda la tecnología va a ser 1.954.000. O sea que toda la energía se pone al mismo precio.
siempre al medio, eso ya lo he dicho, desde siempre va al máximo del mercado, al máximo, ¿eh? Por tanto, si bajamos al máximo, O sea, lo que vemos en la noticia, conforme el gas se pone el tope de precio, el resto de la energía. se dispara, claro. Entonces, ahí está. Entonces, la gracia es que cambiar el tope, pero no termina aquí la cosa, ¿eh? Porque ahora hay que pagarle a las empresas que producen con gas, hay que pagarle lo que a ellos les cuesta el gas. Entonces, hay que sumarle al millón ese que hemos visto antes, al 1.954 con el tope al gas, que es lo que le vamos a pagar a todas las productoras, el 1.954, hay que pagarle luego a las del gas la compensación. Eso es lo que pagamos El tope al gas, gas. ese es el tope al gas que llevamos en la factura, ¿vale? Entonces, esto hay que pagar esos 2 millones. Entonces, ¿por qué hay comunidades de regantes, pozos, que dicen que ellos lo están pagando gas? También te lo cuento ahora. Termino con esto y ahora te lo cuento. ¿Por qué están pagando o no están pagando? Claro, depende, ¿eh? Hace poco me mandaron de Berja una factura de un pozo. ¿Era el vuestro? Ah, sí, es verdad, claro, siempre, que no te había conocido. El análisis que estuvimos haciendo. Bien, es verdad que ahí es muy difícil hacer esto porque no hay muchos datos, ¿no? Pero sí es verdad que hay estimaciones, ¿eh? Y con el precio, con el tope, se está pagando menos de lo que se pagaría sin el tope, como mínimo un 20% en el caso vuestro, ¿eh? Y ahora os cuento qué pasa con los contratos, ¿eh? Cuando termine de explicar. Vale. Le pagamos a la empresa gasista a la eléctrica gasista le pagamos su compensación y a todas las demás hacemos el reparto y le pagamos a todos. Al final, el consumidor va a pagar 4.079.000 euros. Por tanto, la luz ese día va a salir a 203 euros como antes hemos visto. ¿Eh? Luego, una pregunta. Luego va a explicar exactamente el importe ese del tope al gas, que es un variable, tampoco está claro, tampoco un fijo, ¿no? Luego al final en la factura de cada El tope al gas es variable, absolutamente variable. De hecho, eso en parte lo que está pasando con las comunidades. Vale, o sea, luego lo ha explicado, Sí, lo voy a que se paga lo que se paga. Sí, lo voy a explicar. Pero en todo caso, al final, vuelvo a insistir, aquí la gracia está en que baja el precio final que todo lo que paga, ¿no? Que no es que rebaja. Mira, con esa simulación, estos son todos los conceptos que se meten, todos los conceptos